atenta nota de los que sí pudieron estar para poderme adelantar y bueno, estar en contexto para lo que vamos a estudiar el día de hoy. Quisiera saber si lo que me explicaron, lo que pude recibir de parte de estas dos personas que estuvieron el martes pasado, está también en lo que ustedes están esperando a estudiar el día de hoy, inicialmente al versículo que quedamos anteriormente. Entonces quisiera de pronto preguntarles, ¿qué es lo que se había quedado para estudiar el día de hoy como principio para seguir estudiando versículo a versículo? Quiero escucharlos. Buenas noches, creo que llegamos hasta el versículo número 11 del capítulo 1, donde hablamos acerca de los dones espirituales. Creo que fue ahí hasta ahí llegamos el martes pasado. Perfecto, José, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera participar? Bueno, ocurrió algo bien lindo hoy con respecto al estudio del martes pasado, y es que terminamos el programa del martes pasado, lo terminamos con esa aclaración de qué eran los talentos y qué eran los dones espirituales. Y fue bonito hoy estudiar la lección y encontrar que nos hablaba precisamente de ese tema. No se imaginan cómo se enterneció mi corazón esta mañana cuando leía eso. Y yo decía, no, yo tengo que comentar esto. Bueno, todos nos dimos cuenta, pues, los que estudiaron, que fue muy lindo ver cómo la lección de hoy nos aclaraba mucho sobre ese tema de los dones y los talentos. Y creo que fue muy coherente en lo que quedamos el martes pasado. Y bendito sea el Señor por eso. Qué bendición, Marcos. Claro, claro que sí. Créeme que me pasó lo mismo que tú al estudiar esta mañana y no me pude esperar y qué bendición que esta lección, tanto de hoy, nos dio luz de lo que vamos a estudiar sin duda alguna, pero también el día de mañana, miércoles también, cómo saber qué dones tienen las personas y bueno, en fin. Pero pues he escuchado y por eso es maravilloso ese estudio que vamos a hacer hoy. eh, Cómo es que muchas personas confunden o nosotros inicialmente cuando empezamos a conocer de este tema pudimos haber confundido lo que es un don con un talento y también aparte de un don con un talento, los frutos del espíritu. Entonces, la idea es que hoy podamos nosotros entender perfectamente qué diferencias hay entre don, talento y frutos que nos da el Espíritu Santo. ¿Listo? Eh, Siempre me gusta hacerlo a través de la herramienta de PowerPoint, ya que pues ahí uno puede como graficar. Siento que una de las formas que Dios me ha permitido conocer y para poder enseñar, porque me fascina la enseñanza, aunque no soy maestro, pero pues algo que me hace muy feliz es poder transmitir un mensaje y que llegue, que es obra del Espíritu Santo, pero qué bendición que todos juntos hoy lo hice de tal manera para que construyamos este estudio. Si bien, como siempre se ha dicho, no es algo que nosotros preparemos como un sermón, sino que todos vamos aportando y vamos construyendo. Entonces, quiero compartirles inmediatamente la pantalla para poderlo construir y hablar todos un mismo idioma. Entonces, le pido por favor que me indiquen cuando estén viendo la diapositiva, por favor. Ya la estoy compartiendo. Me avisan, por favor. ¿La ven? Ya se ve. Gracias. Entonces, dones, talentos y frutos del Espíritu. Quiero que vayamos inmediatamente al versículo que quedamos el martes pasado, que fue en Romanos capítulo 1, versículo 11, como lo dijo José. Romanos capítulo 1, versículo 11. Y entender por qué hoy vamos a estudiar esto.
dudas que salieron, quizás los que estén hoy fueron los que tuvieron pronto alguna inquietud o van a aportar mucho, yo sé que sí. Y por eso quise adelantar una parte para poder construir los siguientes temas, talentos y fruto del Espíritu, pero partiendo de lo que es un don. Dice allí Romanos 1:11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Entonces, ahí Pablo, por encimita, se nota que él quería ir a ver a un grupo de creyentes, dice allí, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. O sea, es importante entender que ese don espiritual es para confirmarnos, pero pues wow, ahí primero vamos a explicar qué es un don. Como pueden ver allí en la pantalla, me gusta utilizar el método de estudio que es bíblico, no sé si lo han escuchado, que es gramático descriptivo, bíblico, gramático, descriptivo. Y considero que nosotros deberíamos estar conscientes de por qué se estudia con este método, entendiendo que hoy hay muchas personas que al estudiar la Biblia utilizan y conocen muy bien lo que es la exégesis. Aunque no somos teólogos, es importante entender las herramientas que ellos utilizan para poder explicar el libro de estudio, el libro de texto que es la Biblia. Hay algo que se llama exégesis, que es donde trata de explicar de que la Biblia misma se debe dar a entender ella misma. ¿Listo? Entonces es importantísimo que podamos entender que este estudio que nosotros estamos haciendo es el método bíblico que se utiliza en la Biblia. Hermano Jordi, de pronto hay algún versículo que nos pueda ayudar a entender cómo es que se estudiaba la Biblia. Claro que sí. Y antes de estudiar esto, porque es que estoy seguro que cuando lleguemos a estudiar la palabra talento, vamos a tener que recurrir exclusivamente a este método. ¿Cuál es el método bíblico descriptivo, gramatical descriptivo? Aquel que me dice que uno, lo que voy a estudiar es la Biblia, bíblico, gramatical, descriptivo. Gramatical, todo lo que tiene que ver con la gramática, las palabras en el contexto en el cual fueron escritas y el mensaje que realmente querían transmitir. Por eso vamos a ver cuando se hablaba de dones, cuando se hablaba de talentos y cuando se hablaba del Espíritu Santo. Y finalmente, descriptivo, porque la misma Biblia es capaz de dar a entender el mensaje a través de la descripción que ella misma da. ¿Y dónde puedo encontrar ese método bíblico, hermano Jordi? Vamos a ir rápidamente como introducción a Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Preste muchísima atención porque este es el método que utilizaron los hombres de la Biblia, como Pablo para estudiarla, como Pedro. Por eso ustedes van a ver cuando lean, cuando tengamos la oportunidad de leer completamente la Biblia o de pronto los profetas, Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que ellos citan muchísimo el Antiguo. ¿Por qué? Porque utilizaban este método. ¿Para qué? Para no hacer lo que hoy en día tristemente se está viendo, que ya no se utiliza la exégesis, sino la eisegesis. ¿Y qué significa eso? Que hay un tercer participante que le da una opinión personal y la da para interpretar el texto bíblico. Entonces, ¿cuál es el peligro? Que una persona puede dar una opinión y definitivamente cree que es su opinión la que explica lo que el texto quiere decir. Por eso es súper importante tener en cuenta el método que se utiliza en la Biblia para poder entender por qué nosotros estamos utilizando palabras del hebreo, palabras del griego, palabras del arameo, como lo estamos haciendo actualmente. Entonces, mis queridos, quiero que, no sé si ya alguno tenga Nehemías 8:8, yo aquí lo tengo para leer, para que me sigan la lectura. Dice, y leían en el libro de la ley, acuérdese, método bíblico descriptivo, gramatical descriptivo. Leían el libro de la ley. En primer lugar, sé que estaban leyendo la Biblia, estaban leyendo el Antiguo Testamento, que en ese momento era el que estaba escrito con bueno, el Antiguo Testamento no, la ley que Moisés había dado, el Pentateuco. Entonces, leían el libro de la ley, método bíblico,
de Dios claramente, y ponían el sentido. Eso de poner el sentido es que cada palabra tiene un significado y por lo tanto para poderla interpretar hay que ponerle el sentido que la palabra quería decir. Cuando Moisés escribía, todos ellos al ver, o nosotros y también pues los apóstoles, tenían que ponerle el sentido, tenían que entender que Moisés lo estaba escribiendo, para quién lo estaba escribiendo y todo enfocado a una misma línea, la salvación del ser humano. De modo que entendiesen la lectura. Para nosotros entender la lectura, lo que estamos en este momento estudiando, sin duda alguna, tenemos que de alguna manera u otra describir a través de los ejemplos que la misma Biblia nos da. Entonces, Nehemías 8:8, apúntelo por allí en sus apuntes, es el método que la misma Biblia da para poderla entender y no utilizar lo que hoy en día se entiende como eisegesis. La eisegesis se ve mucho en diferentes denominaciones. Aquí no venimos a atacar a ninguna denominación. Ese es el trabajo del diablo, atacar denominaciones. Nosotros, nuestro deber como hijos de Dios es presentar la Biblia para entender el mensaje que Dios quiere realmente decir. Pero tristemente me he dado cuenta que cuando a veces intento hablar con gente de X denominación, me dice que el texto que estamos a punto de interpretar se entiende de una manera como fulano de tal lo dijo. Entonces ahí se está utilizando la eisegesis, que es lo que un tercero opina acerca del texto que está allí. Pero no. Aquí estamos entendiendo que la misma Biblia nos dice que debemos utilizar la exégesis, leyendo la ley de Dios, poniéndole el sentido a cada palabra gramatical y para poder entender. Entonces, la forma descriptiva de la Biblia. Por eso lo que ustedes están viendo en pantalla es uno de los estudios que por lo general, en este caso yo hago y que ustedes también pueden aportar con el método que ustedes utilizan para entender un tema específico. Ejemplo, la palabra dones, la palabra talentos y la palabra frutos del Espíritu, hay que estudiarla para poder entender qué significa cada una, cuáles son sus diferencias, sus similitudes y que cuando yo lea la Biblia que habla acerca de los dones, entienda completamente que según lo que vamos a estudiar hoy, significa esto y esto, bíblicamente. Bien, por eso traté de agrupar, como la vez pasada, lo que esta palabra trae tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Bien, ¿por qué es importante? La Biblia es una sola, pero se divide en dos, llamémoslo así, lenguajes, que es el hebreo, el griego y algunas partecitas, por ejemplo Daniel, en arameo. Entonces, el que estaba escribiendo utilizó estas palabras para dar a entender un mensaje. Y en este caso, como vamos a entrar en don, pues directamente hablemos lo que habla el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento acerca de la palabra don. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, al buscar allí con la herramienta bíblica que dejamos colgada para que ustedes aprendieran a buscar es fácil, griego, hebreo, nos da a entender que la palabra don aparece en Eclesiastés 3:12 y en Josué 15:19. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene ya estos dos versículos y lo pueda leer, o lo leemos, o lo sigo leyendo. Yo quiero que nosotros podamos participar, por favor. ¿Listo? Entonces le agradecería a alguien que buscara Eclesiastés 3:12 y otro que buscara Josué 15:19. ¿Lo tenemos allí? ¿Hay alguien que quiera, por favor, leer? Yo tengo Eclesiastés 3:12. Listo. Yo tengo a Josué. Maravilloso. Entonces, por favor, Marcos y Mauricio, vamos a leer. Listo. Eclesiastés 3:12 dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Ok, Eclesiastés 3:12. ¿Qué versión está leyendo? Esa es Reina Valera. Del 1960. Eclesiastés 3:12, ¿sí? Listo. Y por favor, Mauricio, Josué 15:19. Mi versión es Universidad de Navarra, 2016. Ok. Ella contestó, hazme un favor.
puesto que me has entregado una tierra árida, dame también un manantial de agua, y le dio el manantial de arriba y el manantial de abajo. Creo que esta versión no se entiende mucho, más bien la versión Dios habla hoy. Sí. Quiero pedirte un favor, contestó ella, la que me diste tierra en el desierto de Nehuet, dame también manantiales. Y él dio manantiales de arriba y los de abajo. Perfecto. Fíjate que ahí dice favor, en otras partes dice regalo, pero quiero partir con el que acabo de leer. Sí, adelante. Discúlpame, Jordi, pero tengo Eclesiastés 3:2 en Dios habla hoy también. Ok, ¿qué Sí, dice? yo sé que lo mejor que puede hacer el hombre es divertirse y disfrutar de la vida. Divertirse y disfrutar de la vida. Aunque creo Es que es como, el 13, el 13 es el que habla de don. No sé si es de pronto el versículo. sí, en estos momentos lo estoy buscando porque de Es el pronto aquí 13. lo coloqué. ¿Qué El dice Es 13 el, el por... 13, es Marcos? el El 13. 13 que dice. Dilo por favor. Denme un segundo, aquí lo organizo. Claro que sí. Es correcto, gracias Eliseo. Como lo estaba buscando, me ganaste. Yo sí dije, acá hay algo. Fíjense que no es 12, sino es 13. Dice, en versión Dios habla hoy, dice, pues si comemos y bebemos y contemplamos los beneficios de nuestro trabajo es porque Dios nos lo ha concedido. Ok, ok. Y fíjate que dice allí en la versión Reina Valera, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor, de toda su labor. Esta palabra don en el Antiguo Testamento, como lo escribí, como se puede ver aquí, es como ese regalo dádiva. Cuando alguien escribía en el Antiguo Testamento, utilizaban dos palabras para don, la matat y la veracá. Que alguien me corrija si sabe, por favor, de pronunciación de, en este caso, hebreo. Y la versión que leyó eh, Mauricio, que está en Josué, rápidamente los que tengan la Reina Valera, aunque sé que Mao también la tienes allí, Josué 15:19, dice lo siguiente, y ella respondió, concédeme un don. Entonces fíjate, Mauricio, que tú leíste como un regalo, ¿cierto? Sí, Por en la favor. versión Dios habla hoy Un, dice un favor. un Y en la versión favor. de la Universidad de Navarra, dice, sí, el favor también. Listo, Pero, dime. sí, sí. Genial. Entonces fíjese que aquí yo tengo que esta palabra don es también en Josué 15:19, tiene que ver con bendición. Y cuando yo leí buscar esta palabra de Josué 15:19 referente al don, a a la que habla acerca de el mismo lenguaje, por decirlo así, verá acá, vamos a buscarlo en todo el Antiguo Testamento, me doy cuenta que la compara con bendición y ahí van a aparecer muchísimas veces en que habla acerca de bendición, bendición, bendición con esta misma palabra que en el Antiguo Testamento se alcanza a encontrar como ese don. Entonces, si lo puedo entender, en el Antiguo Testamento sé que la palabra don, cuando alguien la escribía o la pronunciaba, dependiendo del contexto, se refería a un regalo o a una dádiva, que es lo mismo, o a una bendición que viene de parte de Dios. ¿Listo? Entonces es importante que la palabra don en el Antiguo Testamento, regalo o bendición de Dios. Y cuando ya llegó al Nuevo Testamento, me doy cuenta que en Juan capítulo 4, versículo 9 aparece, si alguien recuerden que lo tenga allí, por favor me lo puede leer. Es importante que en este momento me ayuden con la versión de Reina Valera 1960 y también una paralela si tienen a la Dios habla hoy o a la que tiene allí también Mauricio, que creo que es argentina. Y vamos a buscar Juan 4:9 porque ya acabamos de leer lo que dice Romanos 1:11. ¿Lo tiene alguien? Yo Juan, lo tengo, Jordi, adelante. entonces, y lo tengo en Reina Valera 60. Súper. Entonces dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Juan Eh, 4:9, o estoy eh, leyendo otro versículo que no es. no, Juan 4:9, en efecto,
dice eso. Debe ser que a mí se me cruzaron hoy los cables y no escribí el versículo que era, pero como ya lo tengo aquí, lo estoy buscando. Muchas gracias. Déjame para que por favor me ayudes con esta búsqueda. El 10. Creo que es el 10. El Es el 10. ok, porque Adelante. es el don de Dios, sí. Ujú, ese es. Gracias. Ok, entonces el versículo 10 que dice, respondió Jesús y le dijo, sí, conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Perfecto. Entonces aquí se utiliza nuevamente la palabra don. ¿Cuál es el don de Dios? Como se acabó de ver. Y si lo tenemos allí en la aplicación, para saber qué significa o la comparación que nos da en este caso, ahora estamos hablando del hebreo, nos habla acerca de que es una gratificación. No da quizás más sinónimos a esta palabra, pero tiene que ver con una gratificación. Y si comparamos eso con lo que veníamos del Antiguo Testamento, pues prácticamente viene con la misma línea de un regalo, de una dádiva. Hasta el momento no sabemos, pero si vamos a Josué 15 y 19, entenderemos que esa bendición, por lo general una bendición, viene de parte de Dios. Recuerden que si van a participar, inmediatamente lo pueden hacer. ¿Listo? Y cuando ya llegamos a Romanos 1:11, que es el texto de estudio, y por eso estamos estudiando esto el día de hoy, dice que es una dádiva, nuevamente, como en Eclesiastés 3:13, pero también se le suma otra descripción, carisma, facultad milagrosa, algo que se da por un milagro. Entonces el don, allí lo coloqué, Romanos 12 y Primera de Corintios 12, son los capítulos donde específicamente el Nuevo Testamento habla acerca de los tipos de dones que Dios da a través del Espíritu Santo. Y vamos a ver qué es el Espíritu Santo el que da los dones. ¿Listo? Entonces, quiero que todos me sigan. Aquí estoy en primer lugar, ahí como estábamos en Romanos, pues en Romanos capítulo 12. Jordi, ¿qué pena la pregunta de pronto hasta ahí, antes de que avance un poquito más? ¿Se puede hacer Claro una que sí. preguntita? Claro que sí. Creo que una vez yo leí, o bueno, fue que escribió también, que don de Dios también hace referencia a la gracia de Dios. Ok, sí. ¿Es de pronto un tema, pues son temas diferentes o tienen algo que ver? Bueno, pues el don de Dios con la gracia de Dios, entendiendo que la gracia es un regalo que Dios nos da, que tiene que ver con la salvación, pues digamos que sí se podría relacionar y qué bendición porque pues nos damos cuenta y como ahorita lo vamos a leer, que se dice que nosotros al bautizarnos recibimos el don del Espíritu Santo. Entonces como que va relacionado ese don con cuando nosotros decidimos aceptar a Dios, pues inmediatamente recibimos ese don por gracia y para tener que ver con la salvación. Así que sí, Mao, muchas gracias. Allí entonces en Romanos capítulo 12, versículo 6, ¿listo? Nos explica directamente acerca de los dones. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Cuántos dones pudieron leer allí? Mientras yo voy a Primera de Corintios, capítulo 12, para leer los demás. Si alguien puede hacer la tarea de identificar allí los dones que se mencionan, sería excepcional. Pone que es un estudio entre todos. Y aquí en Primera de Corintios, capítulo 12, desde el versículo 6, también nos enseña acerca de los dones. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu,
a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. De esto que acabamos de leer, ¿qué luz nos arroja Dios acerca de los dones? ¿Quién los imparte? ¿Y cómo los imparte? El espíritu, ¿Y cómo los imparte? como él quiere. Como Él quiere. Así de sencillo. Entonces, algo interesante es que estos dones los imparte el Espíritu. Y como los imparte el Espíritu, pues yo tengo que primero saber cómo hacer para tener el Espíritu Santo en mi vida, para poder yo empezar a desarrollar los dones que Él me va a dar cuando yo los recibo en mi vida. Entonces, allí para darle el espacio a alguno, voy a terminar de leer un texto bíblico que está en Romanos, en Hechos capítulo 2, versículo 38, para que tengamos una lucecita un poquito más acerca del Espíritu Santo, que ya lo tocamos, ya que es el autor y dador de los dones del Espíritu Santo, los dones de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la versión que ustedes tienen? Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Me siguen? Sí, Gracias. ¿Qué dice Hechos 2:38? Y recibiréis el don del Espíritu recibiréis el Santo. don. Gracias. ¿Y recibiréis qué? El don del Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer primero? Arrepentirme, estar envuelto en que esto es un plan de salvación para recibir el Espíritu Santo a través del bautismo. No quiere decir que sea un paso obligatorio para poder recibir el Espíritu Santo, porque en el libro de los Hechos nos habla acerca de un grupo de personas, en este caso Cornelio y con los que él estaban, que recibieron el Espíritu Santo, transmitieron un don, que es el don de lenguas, y después inmediatamente fue que fueron bautizados y por eso solo se les bautizó en el nombre de Jesús, porque ya habían recibido el Espíritu Santo. Cuando llega el Espíritu Santo, ese evento que les estoy mencionando en Hechos capítulo 11 y 12, nos habla acerca de que cuando una persona recibe el Espíritu Santo, queda completamente habilitada para desempeñar, para poner en servicio de Dios ese don que el Espíritu Santo da como quiere. Hasta allí tenemos un poquito de claridad o quisiéramos aportar algo. Sí, definitivamente, hace 8 días hablábamos de sí, el don talento, y aquí comprobamos que esto no es que se gane estudiando o en la universidad, no. O sea, el don es algo milagroso, como dice ahí, es una de las definiciones, un regalo milagroso del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía que yo no he podido hablar inglés bien, entonces, si Dios me diera el don de lenguas, hablaría sin estudiar, que eso sería maravilloso. Así es. Qué alegría, qué alegría. Bueno, ahora yo esta introducción que les hice el día de hoy acerca del método bíblico fue para poder ahora sí en pleno estudio caer en algo que es la palabra talento, porque nosotros en nuestro lenguaje que utilizamos, el español, el idioma, el castellano, nosotros entendemos la palabra talento como nosotros nos la enseñaron, que es una aptitud, que es una habilidad bien desarrollada. Mientras que en la cultura en la cual se escribió la Biblia, cuando ellos le hablaban de un talento, ellos no era una aptitud, para ellos era una medida de dinero. Entonces es allí donde quiero que vayamos directamente a nuestras Biblias, los que tengan Biblias, y los que tengan la aplicación de Strong, la aplicación de My Bible, allí puedan colocar en sus teléfonos la concordancia que diga talento.
Y cuando ustedes buscan talento en el Antiguo Testamento, les va a hablar acerca de una medida aproximadamente de 34 kilogramos. En todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, ¿cierto? Se habla exclusivamente cuando se utiliza la palabra talento, bíblicamente, acerca de una medida. Y del Nuevo Testamento, de Mateo, Apocalipsis, cuando nos habla acerca de la palabra talento, se ve enfocada en la parábola de Jesús, que desde allí yo creo que es donde se han explicado muchas veces que son talentos que Dios le dio a las personas y se trata de ver como talentos, pero culturalmente, cuando hablaba acerca de talento, se refería, a simbólicamente al dinero, a una medida especial de dinero. Por eso en Apocalipsis, que es creo que es la única parte de Apocalipsis donde habla acerca del talento, es cuando se dice, Apocalipsis 16:21, que dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, Cuando yo voy en el Antiguo Testamento, a la palabra talento, inmediatamente me da la palabra kikar, que aquí mismo la voy a escribir. Kikar, que es como esa medida circular donde se decía que era, después le digo que este es el Antiguo Testamento, y así es que yo prácticamente es un método, como les expliqué al inicio, que se estudia la Biblia. Entonces, eso es en el Antiguo Testamento y significa una medida de aproximadamente 34 kilogramos. Por eso ustedes van a ver que se va a hablar de plata o de oro. Entonces, un talento de oro, un talento de plata, etcétera, etcétera. Cuando voy al Nuevo Testamento, utilizando esa maravillosa aplicación, voy a entender, por ejemplo, en la Mateo capítulo 25, que es cuando nos habla acerca de los talentos, esa palabra que utiliza allí Jesús para talento es la palabra talanton. ¿Listo? Eso es el Antiguo Testamento. Ahora el Nuevo Testamento es talanton. Talanton. ¿Y qué significa esta palabra talanton según el Nuevo Testamento? Balanza, peso, pero cuando voy al diccionario de esta palabra de talento, me dice el diccionario bíblico adventista, me dice, talento, este nombre proviene de la forma de un talento que era un disco de metal, partiendo del Antiguo Testamento que decía que era un disco, con un agujero en el centro, parecido a las arandelas o golillas que se usan en algunos países de lengua española o española. Unidad de peso dinero, no era una moneda en el estricto sentido de la palabra, sino un peso monetario griego igual a 60 minas, o sea, 34,20 kilogramos. ¿Listo? Entonces, allí me voy a dar cuenta que también es en Nuevo Testamento, también que es una medida aproximadamente ¿de cuánto? 34,20. Y ahí me acuerdo cuando se dice que el rey David usaba una corona de un talento, y ahí dicen los comentaristas que debería usarse de cierto modo o con ciertas precauciones, porque imagínense tener en la cabeza 34 kilos, pero eso era símbolo de como de poder y bueno, en fin. Entonces, cuando yo voy a utilizar o para entender de la Biblia la palabra talento, me doy cuenta que en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se refiere a una medida. ¿Listo? Ahora, ¿dónde empieza la confusión? En lo que les había dicho, en nuestro lenguaje castellano, si yo voy a buscar esta misma palabra talento, el DRAE, Diccionario de la Real Academia Española, me dice, fíjense las definiciones que da esta palabra. Dice del latín talentum, parecidísima muchísima al griego, y significa balanza o peso. Ahí voy a entender que es un tipo de peso. Pero, como ya estamos en nuestra
cultura, hablemoslo así, o nuestro idioma, también significa inteligencia en el diccionario de la Real Academia Española. Capacidad de entender, aptitud, capacidad para desempeño o ejercicio de una ocupación, persona inteligente o apta para determinada ocupación. Pero también me dice que es una moneda de cuenta de los griegos y de los romanos. Listo. Hasta allí, utilizando el método de Nehemías 8:8, el bíblico, gramatical descriptivo, me doy cuenta que si voy a comparar dones o talentos, pues me doy cuenta que no encuentro mucho que comparar, porque pues si talento es una medida y dones es algo como lo que acabamos de leer, que es milagro, sanidad, algo que entrega el Espíritu Santo para referirse al servicio, entonces es allí donde la Biblia nos da luz y de pronto por eso hay alguna confusión con lo que hoy nosotros estamos viendo de personas que hacen o tienen aptitudes que hacen destacar sobre las demás personas porque sencillamente son expertos. Ahora, ¿expertos en qué? A la hora de cantar. Y esto es importante. Bueno, hasta allí, ¿tiene algo alguien para agregar? O sea, yo creo que la palabra clave en este tema de los talentos es que es algo adquirido. Bueno, Marcos, pues más que adquirido en el contexto en el que se escribe la palabra talento en la Biblia, siempre es para referirse a una cantidad de dinero. En este caso, talentos de plata. En el Antiguo Testamento se Sí, compraban no, posesiones y demás. Y, ok, comprendo, no, yo comprendo. sí, Discúlpame que te interrumpa así de manera tan no, abrupta. claro que Cuando te sí. hablo del concepto de adquirido, es que el dinero, o sea, la medida de que expresa la palabra talento, que es una medida de dinero o algo, ¿cierto? Tiene una Sí, connotación intrínseca que se adquiere por algún motivo, por alguna circunstancia. O sea, ese talento que tiene un valor expresado de alguna forma en algo material, se adquiere a cambio de alguna cosa o se adquiere a manera que lo recibes pues por alguna situación que tú te lo mereciste, ¿sí? Lo que te quiero decir es que intrínseco al tema del talento o allí en el fondo hay un componente de que es adquirido, eso es algo que es adquirido realmente por merecimiento, por decirlo así. Es como lo que estoy ah, tratando ok. de... Sí, 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 te entiendo. La diferencia como saber que no se adquiere al igual que un don. A eso, sí, 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 correcto. Correcto, sí, sí, ese es como el fondo de lo que yo estoy tratando como de ver allí. Eso, ya te entendí. Sí, sí, sí. Esto para contextualizarnos en el método bíblico. Pero sé también, como les digo, que va a haber confusión porque entonces nos dicen, bueno, hay personas que nosotros vamos a conocer que se van a destacar en ciertos aspectos y dicen, wow, esa persona tiene ese don. Pero entonces nosotros estamos diciendo la palabra incorrecta, porque nosotros deberíamos decir qué palabra, oye, esa persona, qué aptitud tiene para realizar esto, aptitud con P. O esta persona tiene tremenda habilidad, mira cómo ha desarrollado esa habilidad. Nosotros, gracias al cielo, gracias a Dios, a través de esta lección, los que estudiamos el folletico, no sé si ustedes lo están estudiando en casa, de hacer amigos para Dios, esta semana es maravillosa para entender esto acerca de los dones espirituales porque en sí trata de eso, como lo hablábamos al inicio. Y hay un párrafo que quisiera hablar, de hecho, del día de hoy, martes 4 de agosto, donde la sierva de Dios en el libro de Palabras de vida del Gran Maestro, página 288, menciona lo siguiente. Los dones especiales del Espíritu no son los únicos talentos representados en la parábola. Ellos incluyen todos los dones y los talentos, ya sean originales o adquiridos, naturales o espirituales. Todos han de ser empleados en el servicio de Cristo. Al convertirnos en sus discípulos, nos entregamos a Él con todo lo que somos y tenemos. Él nos devuelve esos dones purificados y ennoblecidos a fin de que los empleemos para su gloria, bendiciendo a nuestros prójimos. Wow. ¿Qué podemos entender de esto? ¿Qué luz de pronto a ustedes les arrojó según lo que acabé de leer? Que, bueno,
Jordi, yo tengo, no sé si de pronto, porque hace ya unas sesiones no ha logrado conectar, pero cuando dice del, como natural, quiere decir que Sí, una persona, no sé si entendí bien, ¿no? Ahí sí, sí sí, sí. es la pregunta. No sé si una persona desde que nace puede venir ya con un don, aun cuando no sea cristiana o no haya recibido por fe a Cristo. Bien, listo. Eso cuando se refiere a naturales, talentos, porque no utiliza la palabra don Don. natural, sino talentos naturales, es a eso que tú te refieres, pero no es un don. Como vimos, el don es el que yo recibo cuando el Espíritu Santo me lo imparte. Sin Ujú, embargo, hay talentos, aunque no es bíblico, aunque no es que no sea bíblico, sino no es en el contexto de la Biblia con que se dijo la palabra talento, pero podríamos decir habilidad y podríamos sustituir fácilmente talento por habilidad para entender esto. Hay personas que nacen con esa habilidad heredada de los padres. Por ejemplo, se ha ujú, demostrado en diferentes estudios que los cantantes heredan este tipo de habilidad para cantar. ujú, Entonces, estas personas nacen con ese talento o con esa habilidad heredada, que se le llama talento, en este caso, en este contexto que la sierva de Dios quiso dar a explicar, que era ese talento natural, pero que dice que si este talento natural se purifica o se santifica para Dios, pues puede llegar a tener el objetivo o puede llegar a tener la misma función de la que tiene un don que es impartido por el Espíritu Santo para el servicio y para la proclamación de Dios. ujú, Entonces, ese es el objetivo, entender que una persona cuando tiene un don es que definitivamente el Espíritu Santo se lo entregó. Pero vamos a ver en la calle personas que tienen voces, en este caso del canto, maravillosas y hay gente que dice, oye, esa persona tiene el don del canto. No, 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 no tiene el don del canto, tiene el talento para ay, cantar, tiene la no. habilidad para cantar, tiene la aptitud para cantar. ¿Que la ha desarrollado? Sí, claro que sí. Pero fíjense que también tuve la oportunidad de conocer a una persona que me dijo que aunque no tenía la voz para cantar, se puso a estudiar, a estudiar, a estudiar, a hacer sus ejercicios hasta que empezó a desarrollar una tremenda voz. Yo digo, wow, a pesar de que no era un talento heredado, esta persona fue capaz de desarrollar esta habilidad a medida del método de la repetición. Entonces, qué alegría que puedo entender la diferencia o hasta aquí, o de pronto si de pronto alguno de ustedes tiene hoy más preguntas, la idea es que las hagan para que no nos quede duda alguna de qué diferencia hay entre un don y una habilidad, aptitud o talento, que va en esa misma línea. Y también, pues ya para poder caer a los frutos del Espíritu, que también entonces se tiende a confundir si estos son dones o no son dones, porque el mismo Espíritu también los da, pero entonces, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función, por ejemplo, de todos los dones que acabamos de leer? ¿Cuál es la función de los frutos del Espíritu? ¿Listo? ¿Hasta allí hay alguna pregunta o de pronto alguien quiere aportar algo más? Jordi, de pronto hasta ese punto, entonces pues como para hacer como una sola idea, sea pues general, el tema o el contexto del don es una dádiva, un regalo que viene del cielo, ¿cierto? O sea, algo divino. Sí. Uh -huh. Independientemente, pues si yo tengo una habilidad súper extraordinaria, no sé, o una voz mágica, o sea, no sé, punto mágica, es un tema de talento. Pero si Correcto. la voz, por ejemplo, si viene de Dios, que un día, no sé, pues desperté y tengo la voz para cantar, se puede decir que eso es un don de Dios. Bueno, pues ahí llegamos a la misma comparación que hacía nuestro amigo Eliseo, de que él quisiera hablar en lenguas y que pues que puede ser que Dios se le dé la alegría de decir, toma, pero bíblicamente, recuerden lo siguiente para que también de pronto hay una pequeña confusión allí. El don y el talento, cuando ya un talento o habilidad es santificada por Dios, tienden a tener la misma función. ¿Listo? Que es eh, dar a conocer a Dios a través de milagros, a través de sanidad, a través del don de lenguas, a través de lo que la Biblia enseña. Sin embargo, cuando voy a hablar acerca de
el canto, específicamente del ejemplo que tú me estás dando, en la Biblia, no sé ustedes, pero yo hasta el momento no he encontrado que se diga el don para cantar. O sea que el don para cantar, eh, bíblicamente, como que sí se le atribuye como una tremenda habilidad. Por eso los levitas tenían un grupo exclusivo que eran los que cantaban, pero como tal no se le definía como un talento, sino más bien como un don, perdón, sino más bien como esa habilidad maravillosa que puede ser empleada para la obra de Dios. Entonces, cuando una persona tiene una voz tremenda, porque hagamos un ejemplo, alguien que en estos momentos del mundo que sea un artista súper reconocido, y resulta que llegó el momento en que se encontró con Dios, pues ahora ese talento, esa habilidad va a ser santificada para el servicio de Dios, y por eso como que podemos ver como esa semejanza que tanto el talento en las manos de Dios, la habilidad, la aptitud en las manos de Dios, como los dones van a una misma función, que es servir a Dios, servir al prójimo, servir a Dios. Porque estoy seguro que una persona que canta llena del Espíritu Santo transmite el mensaje que Dios quiere que esa persona escuche. Entonces, ese talento, esa habilidad es como ese gancho utilizado por el Espíritu Santo para que estas personas puedan conocer a Dios. Lo que quiero decirte, Mauricio, es que hasta el momento de la Biblia yo no he encontrado que ese don específico del canto se le atribuya a un don que como tal del Espíritu Santo para ese servicio específico que es el canto. No quiero decir que... Lo que quiero dejar claro, mejor dicho, es que el don de canto no debería ser el don de canto, sino qué habilidad maravillosa en las manos de Dios, los cristianos en este caso, que realmente sirven a Dios. Pero el canto no sería un don. Si hay alguien acá que de pronto quisiera aportar algo, este es el momento. Yo tengo algo que decir aquí, Jordi. Claro que sí. Porque me parece muy algo que acabo como de pensar acá, Sí. en el hecho que estamos haciendo y con base en lo que estás diciendo. Si revisamos Romanos 12 y revisamos, yo no sé cuántos dones identificaron, yo creo que son 7 los dones que se expresan allí. La mayoría de los dones que se expresan ahí en Romanos 7 tienen algo implícito, y es que se requiere de los talentos para poder ejercer esos dones. ¿Cómo así? Si vos miras el talento, por ejemplo, del servicio, tú puedes tener el don del servicio, pero puede servir de muchísimas formas. O sea, y va a depender de la forma en que sirvas, del don de servicio, va a depender del talento, de la habilidad que tú tengas o de la destreza que tengas para ejercer el don del servicio. Sí trato sí transmito como lo que tengo en la mente. Si vos revisas, por ejemplo, el don de la enseñanza, tú vas a enseñar la destreza o la habilidad que tienes, que es fuerte en ti, y a partir de esa destreza o de ese talento que tienes, vas a ejercer el don, puedes ejercer el don de la enseñanza como tal. Entonces, creo que pudiéramos pensar, ¿cierto?, que en ese orden, el ejercicio de los dones tiene implícito dentro de él la ejecución de los talentos que cada uno de nosotros tiene para poder desarrollar el ejercicio que ese don implica. Bueno, Marcos, gracias por tu acotación. Sí, tengo Sin otra acotación. Mauricio también está alzando ahí la mano, pero bueno, Hace rato. No la habíamos visto. Pero no, Queridos, yo no veo aquí el monitor, pero por favor interceda. sí, ahorita... Yo lo que quería hacer una acotación, y es algo que pues tiene que ver también con el tema específico de la omnipotencia de Dios, ¿no? Sí. Nosotros nos basamos con una lista de dones que están estipuladas en la Biblia, pero en ninguna parte, ni el apóstol Pablo, ni Jesús, ni ninguno de los siervos de Dios, en este caso los apóstoles o el linaje de White, habla específicamente de que sea una lista limitada. Si vamos específicamente a la parábola, los dones fueron multiplicados, los talentos que se les entregaron fueron talentos, y de alguna forma en el texto que tú leías hace un rato,
ella no hacía distinción entre talentos y dones, sino de alguna forma los tipificaba como una sola cosa. Obviamente sí hay diferencias, ya lo hemos hablado, pero en ninguna parte dice que el canto no es un don y en ninguna parte tampoco dice que es un talento, ¿no? Ujú. Eso respecto al canto, pero pues igual hay otro tipo de aplicaciones. Hay personas que, digamos, por ejemplo, tiene una facilidad de relacionarse con las personas y ese talento puede ser también un don. Hay personas que no la tenían y en algún momento, uy, este tipo ahora con todo el mundo sonríe porque el Señor transformó su carácter y hizo cambios en su vida. Entonces, eh, tampoco debemos centrarnos en que pues esto es camisa de 11 balas y solamente están aquí enumerados 7 o 8 o 9 o 10 o los que sean, sino que también como el Espíritu da conforme a su voluntad, Él también permite que las personas hagan cosas pues extraordinarias. Por ejemplo, en este caso, si vamos al caso de una lectura que hicimos del misionero hace como unos 12 años, en África se manifestaron unos dones y unas habilidades que no se habían manifestado en mucho tiempo digamos, por ejemplo, uno de ellos fue la resurrección de una niña que era hija de un jefe de una tribu de vudú muy poderoso, el jefe, y la resucitó en 3 ocasiones un misionero que estuvo allí. No quiero desviarme del tema, pero pues es como que ese tema de la resurrección es un milagro, ¿sí? Don de Pero sanidad. es un don de sanidad de alguna forma. Bueno, no sanó a la niña realmente perdió la vida y la resucitó. En ninguna parte de los dones que enumera Pablo habla específicamente de eso. Entonces, y fue para un caso puntual y de eso se transformaron pues muchas tribus al evangelio, se convirtieron porque pues era la niña del jefe de los jefes de esas tribus y fueron muchísima gente. Entonces, el espíritu también permite que haya este tipo de eventualidades de acuerdo a la necesidad que tiene el Señor de combatir y demostrar también su presencia y rebatir el poder del enemigo. O sea, aquí no se dan resurrecciones porque pues no tenemos algo o sea, una situación que lo amerite, pero puede haber un don de una persona que no habla un lenguaje específico. Conozco una persona, valga la redundancia personalmente, que tú le pones cualquier manuscrito y él no lo lee, pero le pones una Biblia y él lee tal cual, y él nunca estudió letras, o sea, es una persona ignorante desde el punto de vista de que nunca aprendió a leer, pero él tenía un deseo tal de ir a predicarle el Evangelio a unas tribus en el Guainía, que el Señor le dio esa capacidad. Y tú lo ves y él lee la Biblia y cualquier otro documento no lo puede leer, dice, no lo entiendo, no lo comprendo. Y no es que se esté haciendo. Yo conocí que era iletrado y ese milagro fue posterior a conocerlo. Entonces digo, sí, el tipo era un ignorante y no sabía leer, ni sabía que era la A ni la B, pero le ponen una Biblia al frente y él da estudios bíblicos. Entonces, creo que pues eso era la intervención que Ok. quería tener. Sí, sí, Quiero sí. agregar algo, Jordi, Claro que sí. porque sí, por lo menos sí, cuando ya, con el ejemplo que ya daba que me gustaría aprender inglés y sin estudiar, se convertiría en don siempre y cuando Dios me lo dé para predicar, ¿sí? Porque de lo contrario, pues sería yo para mi beneficio, digamos, para dictar clases de inglés y ganar plata, pero pues no con el propósito de predicar, sino de hacerme rico, digámoslo así. Claro. Y también cuando Mauricio decía de que sí, efectivamente, digamos, no es que diga la Biblia, este es el número uno y de ahí no hay más, ¿sí? Ujú. De hecho, es un principio lo que yo veo en la Biblia, ¿sí? Sí. Porque, digámoslo así, con el canto que estábamos hablando, ¿sí? Yo puedo tener la habilidad para cantar, ¿sí? Y cantar música de despecho, ¿sí? Entonces yo, qué nota, voy a cantar música, eso no, definitivamente no es un don, ¿sí? Por más de que cante lo Claro. más lindo, esa música de despecho para que la gente se emborrache, pues no es un don. Pero sí por el contrario, ¿sí? Yo canto y utilizo ese canto y el Espíritu Santo se posesiona, digamos, de mi voz, ¿sí? Y de alguna manera yo canto para consolar a una persona, para predicar la palabra de Dios. Eso se convertiría en un don y eso es un don del servicio.
Porque Ahí es donde el Señor purifica, que era lo que decía en el texto exacto, sí. el linaje de White. Entonces, por eso es como global, porque el servicio, ¿cómo puedo servir yo? De muchas maneras. Y el Espíritu Santo me puede utilizar a mí para servir con diferentes cosas que el Espíritu Santo me puede dar, el don del servicio. Y casi todo, bueno, casi todo, no, todos los dones son para servir. O sea, no hay un don que sea para beneficio personal, es para servir a Dios y a los demás. Correcto, correcto. De pronto, lo que te- quizás como este tema es eh, tan importante porque tanto los dones como talentos se puede llegar a asemejar muchísimo. La diferencia es cómo se adquiere el uno del otro y yo creo que ahí es donde debe radicar esa diferencia. Si bien yo tengo un talento, porque es que he visto muchos aspectos en la vida o muchos casos o ejemplos de que esos talentos son utilizados para la obra del diablo. Entonces, de ninguna manera es un don, porque el don lo entrega el Espíritu Santo. El don que quiera el Espíritu Santo darnos a nosotros, porque como leímos en 1 Corintios 12, da Él como Él quiere. Entonces es importante de pronto para de pronto no caer en el debate de que si entonces el don de canto es un don de canto, no, porque una persona prácticamente lo estamos nosotros viviendo que sabe y canta perfecto y los expertos en calificar pues dicen, oye, esta es una de las mejores voces y resulta que esa voz no es un don que Dios le dio a esta persona, sino que esos talentos que nosotros podemos tener pueden llegar a ser como un don que era lo que explicaba en el servicio. Entonces, son importantísimos los talentos, pero por supuesto, si son santificados, si son esos talentos naturales que se pueden santificar para la obra de Dios, maravilloso. Yo creo que hoy quisiera dejarlo hasta allí, quizás el próximo martes hablar solo un poquito de lo que eran los frutos, pero no quiero irme sin esto que es súper importante y quiero que allí en 1 Corintios 12 nosotros podamos ir rápidamente para culminar. A la final, cuando hablan acerca de todos los dones, dice allí, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entendemos que los dones directamente los imparte el Espíritu Santo para el servicio de Dios y que nosotros deberíamos estar conscientes si estamos en estos momentos dispuestos a servirle a Dios conforme a los dones que Él nos ha entregado. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros podemos tener un don, y lo tenemos paradójicamente, como en la parábola del talento, enterrado en el suelo. Es decir, no lo estamos utilizando para la obra de Dios. Quiero que tú hoy puedas hacer una lista, no más con las enseñanzas que nos da la Biblia, pero también como dijo Mauricio, hay diferentes dones que ni siquiera nosotros sabemos, pero que el Espíritu Santo sigue dando para el servicio de Dios y que nosotros podemos decir, oye Señor, ¿tú me utilizaste para llegar a hacer esto? Sí, yo te estoy entregando este don. Que nosotros podamos, por lo menos con la lista que nos deja la Biblia en Romanos 12 y en 1 Corintios capítulo 12 también, el 12:12, Romanos y 1 Corintios, poder identificar qué dones por lo menos la Biblia nos enseña que hay. De esos, preguntarle a Dios de todo corazón, ¿qué don nosotros tenemos? Porque estoy seguro que aquí hay personas que tienen el don y lo están poniendo al servicio de Dios y se están viendo maravillas para la gloria de Dios. Pero estoy también seguro que hay personas que aquí están hoy conectadas, que Dios les ha entregado, el Espíritu Santo les ha entregado don, pero lo tienen apagado, lo tienen allí guardado y no están sirviéndole a Dios. Entonces, recordemos que a medida que nosotros utilicemos los dones, Dios nos va entregando más dones para poderle servir más a Él. Y lo que más anhela Dios es que a través de los dones que a nosotros nos entrega, poder manifestar al mundo entero, Pablo lo explica, al universo, al cosmos, la multiforme sabiduría de Dios, lo que es en realidad Dios. Por eso cuando nosotros vamos a ciertos lugares
y el Espíritu Santo nos utiliza, ya sea con los talentos purificados, naturales purificados, o con los dones que nos ha entregado directamente, que no tuvimos que hacer un curso para hacerlo, porque eso también es interesante. Dios nos da dones que a veces nosotros no teníamos ni siquiera el talento, pero nos lo da y empieza a desarrollarse ese don. Entonces, preguntarle hoy, que tú le preguntes hoy a Dios en oración: Señor, ¿qué dones tú me entregaste? También hace la pregunta: Padre, quizás yo todavía no he recibido el Espíritu Santo. Quisiera recibirlo y empezar a dar los talentos que yo tengo, posiblemente que ya tú me lo des después como un don, pero poner en práctica eso que Dios te ha entregado. No sé de pronto si tú estás por momentos difíciles, pero con esto concluyo. La inteligencia emocional, diferentes autores explican que cuando una persona se siente frustrada, desmotivada, cansada, aburrida de la vida, una de las terapias que están dando ciertos psicólogos es que vayan y empiecen a ejercitar el servicio, que le ayudan a personas a hacer algunas de sus actividades. Y cuando estas personas llegan, después de haber hecho esa terapia del servicio, llegan completamente renovadas y diciendo: wow, me sentí útil. Eso lo estamos viendo desde el punto de vista psicológico, en la psicología que se está utilizando. Pero cuando nosotros lo hacemos para la gloria de Dios, entendiendo que ahora es Dios el que nos está utilizando para llegar a que se dé a conocer Él, su nombre, sus maravillas, que ahí vamos a entrar en la próxima semana, que es lo maravilloso del fruto del Espíritu, que es lo que realmente empieza a verse en una persona, que no es nada más y nada menos que ver al mismo Jesús, teniendo la mente de Jesús. Y encontramos que en el servicio, objetivo de los dones, está la felicidad de un ser humano, porque sin duda alguna está siendo el instrumento de Dios, está siendo lleno del Espíritu Santo para mostrar las bellezas de Dios. Hoy tú debes hacerte la pregunta: Señor, ¿qué dones estoy utilizando yo los dones? O podemos hoy pedirle perdón a Dios porque sencillamente los dones que Él nos ha entregado no los estamos utilizando y los tenemos guardados. Y eso es algo muy doloroso. Pero gloria a Dios que hoy tú y yo estamos estudiando este tema, porque yo lo tomo en primero personal, de saber: Señor, este don que tú me entregaste, ¿lo estoy guardando o de pronto sí lo estoy utilizando? Ese es el llamado de hoy, queridos amigos que hoy nos están acompañando, no sin antes dejar que alguien más dé pronto su apreciación o su aporte para continuar el próximo martes. Recuerdo algo que dijo Marcos la vez pasada: dijo, voy a entregarle todos mis talentos para que se conviertan en dones, ¿sí? Y eso sí es bien bonito, porque tal vez tenemos habilidades. ¿Cómo utilizar esas habilidades para servir a Dios? Esas habilidades que de hecho también las obtenemos porque Dios nos ha dado la oportunidad de estudiar o de hacer cualquier cosa y tenemos la habilidad, o por genética o no sé, de alguna u otra manera tenemos habilidades. ¿Cómo hacer de esas habilidades algo para el servicio de Dios de tal manera que Dios las multiplique y se conviertan en un don? Entonces, me parece interesante eso. Pidámosle a Dios de que todo lo que nosotros hagamos, las habilidades que tengamos, las podamos utilizar para el servicio de Él. Amén. Yo quisiera agregar, y es que a veces no tenemos claro cuáles son nuestras habilidades. Y sería interesante también dentro de esa oración decirle a Dios que nos muestre y nos ayude a ver cuáles son esas habilidades y que sea Él el que las potencialice para que podamos tener los dones del Espíritu Santo. Amén, Rosemary. Algo súper importante es pedirle a Dios que nos muestre cuáles son esos dones que nos entregó directo, pero también cuáles son los talentos que podemos utilizar para su servicio, que sin duda alguna por allí está envuelto los dones también. Algo particular, quisiera decirles que si usted tiene de pronto a la familia que son sinceros, o a un grupo de amigos espirituales que son sinceros también,
que usted le pudiera preguntar con humildad, porque pues esto es algo que no es de uno, entendiendo que uno le va a servir a Dios. ¿Qué características positivas resaltan en ti? Sin pena, no para vanagloria, porque eso es detestable, esto es incorrecto, pero sí ayuda porque lo digo en una tarde, me acuerdo tanto que empezamos a hablar de las cualidades que empezábamos a ver en ciertas personas y lo hicimos público, solo lo positivo. Y fue una bendición porque habían personas que decían, oye, es cierto, yo no sabía que de pronto en eso destacaba y ustedes se dieron cuenta. Entonces, ahí empezaron muchas personas a descubrir que tenían dones, también talentos, que a simple vista uno se da cuenta de ciertas personas que hacen esto de una forma maravillosa, que uno no lo podría hacer a menos que Dios le entregue el don. Pero entonces también preguntar humildemente a estas personas, pidiéndole a Dios de corazón y empezar a poner en práctica esos dones. ¿Listo, amigos? No sé si alguno más tiene algo para decir o culminamos con una oración. Jordicito, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están todos, hermanos? Hola, adelante. Buenas noches. Hermanito, quisiera preguntar, ¿cómo le podemos decir entonces a la habilidad que nace con una persona? Ejemplo, un niño que nunca ha tocado un instrumento y de repente primera vez en su vida que lo ve, lo agarra y wow, lo domina. ¿Sí? Sí. Eh, ¿Podríamos llamarle habilidad heredada? ¿A eso te refieres? ¿Esa es una habilidad heredada? Puede ser de los padres en tal caso que ellos lo hagan, pero también se le podría decir directamente una habilidad o un talento en nuestro idioma castellano, porque es así, pero no un don. A eso es lo que la Biblia enseña. Ok, el don ya viene después al desarrollarlo al servicio de Dios, como lo estaba explicando. El don viene directamente cuando el Espíritu Santo lo entrega, lo purifica, lo moldea y empieza uno a servirle a Dios. Ok. De hecho, creo, Jordi, que es como difícil o no nos corresponde a nosotros decir, ay, este tiene este don, porque creo que uno como humano no entiende cuando es un don y no es un don, ¿sí? Tal vez en nosotros mismos lo podemos ver, ¿sí? Y eso es lo más lindo, que nosotros mismos podamos ver, oiga, mira lo que el Espíritu Santo está haciendo en mí. Pero, digamos, en otras personas va a ser como muy difícil decir, esta persona tiene el don, esta no, porque pues estaríamos como juzgando y nuestra modo de juzgar a veces no es el correcto, ¿sí? Entonces, tal vez deberíamos como preocuparnos porque Dios nos tome a nosotros y ver dones en nuestra vida, que eso sería lo más lindo, dones para el servicio. Claro que sí. Bueno, ¿hay alguien más que quiera participar o oramos? Bueno, creo que ya estuvimos todos en esta noche, Jordi. Muchas gracias a ti y a todos los que nos acompañaron en esta noche. Siempre es una gran bendición encontrarnos para estudiar de la palabra de Dios y cuando hay tanta participación es muy lindo, es muy agradable, es muy edificante. Y bueno, pues esa es la idea de este club de estudio de GYC. Damos muchas gracias por su compañía en esta noche y le doy el paso a Marta, que nos va a despedir en oración. Claro, sí, aquí estoy. Entonces, bueno, los invito a todos para que podamos orar. Querido Padre, muchísimas gracias por este hermoso día que nos ha regalado, Señor, por la vida, por la salud, por las bendiciones que a cada momento recibimos, por tu protección, Señor. Te damos muchísimas gracias por este grupo de estudio, por las lecciones aprendidas en la noche de hoy. Señor, pero aún más gracias te damos por los dones que tú nos has dado, por los dones que sabemos que a través del Espíritu Santo son entregados libremente, Señor. Y Señor, también queremos pedirte perdón porque no los hemos utilizado de acuerdo a las capacidades que tenemos y al propósito, Señor, para tu obra. Y por eso queremos aprovechar este momento para entregarlos nuevamente, para entregar también los talentos que tenemos, Señor, y que tú nos ayudes a prepararnos, a mejorar, a que cada día podamos
estar más entregados a esta misión que tú nos has entregado, Señor, y que cada sea don o talento que tengamos lo podamos utilizar para contarles a otras personas, para traer honra y gloria a tu nombre, Señor, y para que muy pronto podamos estar todos en el cielo. Señor, te pido por cada uno de nosotros, por los amigos, que en esta noche tú nos des una noche de descanso, que nos ayudes a poder descansar y a estar listos para las diferentes labores y los deberes que vamos a tener mañana y durante el resto de semana. Por nuestras familias, Señor, también donde se encuentren, que tú los bendigas y que tus ángeles están alrededor, acampando acá alrededor de cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.